¿Alguna vez te has preguntado qué horrores esconde el mar? Más allá de su belleza y misterio, las profundidades ocultan historias que te pondrán la piel de gallina. Desde encuentros inesperados con criaturas monstruosas, hasta señales inexplicables y restos humanos a la deriva. Hoy te traigo relatos reales que marineros y buzos nunca lograron olvidar. Prepárate para sumergirte en los secretos más oscuros del océano. Acompáñame a ver directo al abismo. Me encontré con un hombre que se había ahorcado en su barco a unas 5 o 6 millas de la costa, hace unos 4 o 5 años. Lo más inquietante y verdaderamente escalofriante fue comprender lo que estaba viendo. Al amanecer, en medio de la nada del océano, sin más a la vista que el horizonte azul y con una niebla espesa, porque había llovido la noche anterior, apareció ante nosotros un barco abandonado. Al darme cuenta de que la figura colgando del bauprés era un hombre, sentí uno de los golpes más escalofriantes que jamás haya experimentado. Mi padre y yo estábamos pescando en los cayos de Florida. Habíamos echado el ancla y llevábamos pescando 1 hora. 15 minutos después, el barco es golpeado y nos balanceamos un poco. Mi padre dice bromeando: parece que tiburón nos persigue. Mejor nos alejamos de los bordes. 10 segundos después de que él dijera eso, el barco empezó a moverse hacia atrás. Estábamos siendo remolcados por nuestra línea de anclaje que estaba en el agua. Lo que sea que lo tenía ahora estaba arrastrando el barco hacia atrás, cada vez más rápido. Con horror vi cómo nuestro barco se hundía poco a poco. Lo siguiente que oí es a mi padre decir: no me jodas. Mientras soltaba la caña, corrió de adelante hacia atrás para tomar un cuchillo y cortar el cabo del ancla. Bajo la superficie del agua, ahora en calma, me pareció ver una sombra negra enorme sumergirse cada vez más. Después de eso, decidimos que ese día no íbamos a pescar más. Me dirigí al norte de Japón para labores de ayuda tras el terrible tsunami. Era un infante de marina. Una tarde salí a la pasarela para fumar un cigarrillo, después de no ver el sol en varios días, puesto que había una niebla espesa y nevada. Me sentía sumamente perdido. El barco avanzaba casi a paso de tortuga. Todo estaba en un silencio estremecedor y a la vez sorprendentemente apacible. Tras fumar de forma compulsiva durante unos 10 o 15 minutos, empecé a escuchar golpes contra el casco. Al principio apenas distinguía nada, pero cuando vi pasar el techo de una casa y luego una cuna flotando, comprendí dónde estábamos. Corrí de vuelta a mi camarote para avisar a unos compañeros. Regresamos en silencio y contemplamos cómo las pertenencias de la gente flotaban ante nosotros. Esto es algo que nunca olvidaré. Pasé la siguiente semana y media enfrentándome a cambios climáticos extremos y haciendo mi parte en la labor de limpieza. Vivo junto a una presa, en el río Mississippi, en Iowa. Los buzos encargados de inspeccionar el hormigón solo descienden una vez, después no vuelven, huyen despavoridos. Un amigo que trabaja en la presa, veterano de 2 misiones en Irak, asegura que nada se le compara a trabajar como buzo. Estás nadando con total tranquilidad y de repente te topas con la boca de un siluro de más de 2 metros, al acecho de cualquier presa que se acerque a su agujero infernal. El agua es tan turbia que no puedes ver de un extremo al otro. Incluso me contó que de niño, él junto a su padre pescaban carpas junto a la presa. Su padre un día atrapó un siluro de más de 2 metros y alrededor de 40 kilogramos, pero no pudo arrastrarlo, así que tuvo que devolverlo al agua. Noche tras noche salgo a pescar frente a las costas de Carolina del Sur. A menudo recupero capturas con mordiscos que las parten por la mitad, cabezas de peces deportivos que parecen sacadas de una secuela de Tiburón. Sin duda, las criaturas que hacen esas mordidas deben ser enormes, tan grandes que fácilmente alcanzarían la mitad de la eslora de mi barco. Y cuando estás a millas de la costa, prácticamente en medio de la nada, no puedes evitar sentir un escalofrío recorriendo la espalda.
Mi madre me contó que su padre afirmaba haber pasado una noche en un manglar con un amigo cazando ranas y que acabaron viendo algo que parecía una rana gigantesca. Cuando apuntaron con la linterna, el bicho se incorporó y empezó a avanzar hacia ellos erguido sobre sus dos patas traseras. Salieron despavoridos rumbo al coche y se fueron a toda velocidad. Lo más extraño es que fue la única historia rara que mi abuelo contó en su vida. Además, era totalmente abstemio, así que salvo que sufriese alguna alucinación, no tengo idea de lo que vio aquel día. Practico bastante buceo en cuevas, al norte de Florida, y colaboro en proyectos de exploración. Mi historia fue menos emocionante, pero bastante sombría. Estaba buceando en la parte trasera de un sistema de cuevas, bastante transitado, pero en una zona donde apenas una semana antes habían recuperado un cuerpo, casi a 1 kilómetro de la entrada. Fui a ayudar en labores de búsqueda. Esa sección no se explora tan a menudo debido a la logística y a la complicada geometría de los pasajes. No es un tramo pequeño para llegar hasta allí. La recuperación fue realmente dura, y conforme avanzábamos nadando, veíamos señales de destrozos en la cueva, lodo removido, estrechamientos forzados, huellas de presión, indicios de que habían tenido que empujar el cadáver por espacios angostos. El verdadero golpe de realidad llegó cuando a varios miles de pies de la boca de la cueva encontramos la máscara del difunto, enterrada en el lodo. Había sido arrancada, junto con su nariz, que colgaba de uno de los lentes, cuando los buzos de recuperación intentaban forzarlo a pasar por un estrechamiento. Aquello me hizo caer en cuenta de dónde estaba, qué estábamos haciendo y el enorme respeto que este entorno exige. Estoy en el Atlántico. La profundidad ronda entre 9 y 15 metros, con multitud de arrecifes dispersos. Me alejé de uno para explorar la dirección en la que se extendía el mar. La visibilidad era de unos 12 metros. Frente a mí, en la superficie, justo al límite de lo que alcanzo a ver, distinguí un cuerpo enorme. Lo que logré apreciar medía entre 60 y 90 centímetros de grosor y entre 2 a 4 metros de longitud. Solo vi el tronco. Su cabeza y cola parecían estar sumergidas bajo el agua. Tenía un tono plateado, claro, con rayas más oscuras, doradas o parduzcas. Solo duró un segundo allí. Debía estar girando para ir en otra dirección, y solo alcancé a ver una porción de su cuerpo. Nunca había visto algo así. Sentí una mezcla de curiosidad e intriga y comencé a nadar hacia él para descubrir de qué se trataba. Avancé unos 4 metros cuando un miedo atávico me recorrió por completo. Fue una sensación primigenia, indiscutible, de terror absoluto. Mi cuerpo me advertía que debía salir del agua lo antes posible. Detuve mi nado, giré en seco y regresé al barco nadando de espaldas, para no dejar de vigilar el punto donde lo había visto. No sé qué era aquello, pero era gigantesco. Aquel ser era un coloso, y yo una simple mosca. Estaba bebiendo en el bar de un aeropuerto cuando conocí a una mujer que trabajaba como pescadora comercial. Se dirigía al sudeste asiático a pasar unos días de descanso con su familia. Una auténtica mujer de pueblo, honesta y sin artificios. Me cautivó con anécdotas de su oficio, lo gratificante de faenar en alta mar, las razones que la llevaron a dedicarle décadas de su vida. Le pregunté qué era lo más aterrador que había visto en mar abierto, y sin dudarlo respondió: un ovni submarino. Vi cómo emergía un gigantesco triángulo metálico del océano al lado de mi barco, y luego ascendía volando hacia el cielo en completo silencio. Hasta el día de hoy me sigue perturbando la naturalidad con la que la mujer me contó el hecho, como si fuese algo que había visto más de una vez. Un amigo me contó esto. Era remero de resistencia a nivel competitivo, cruzando el Atlántico. Era de noche y su pequeña embarcación flotaba justo en la Middle Passage, por donde hace siglos navegaron innumerables barcos de esclavos. El mar estaba completamente en calma, sin una sola brisa de viento. Él jura que podía oír voces susurrar en un idioma que no lograba comprender. A momentos parecían acercarse tanto que podía escucharlas a sus espaldas. Navegué en el portaaviones estadounidense USS George Washington en 2000 y 2002. Una de las cosas que recuerdo en nuestro arribo a Lisboa, Portugal, durante una escala, es que los portaaviones no pueden atracar junto al muelle, así que teníamos que desplazarnos en lanchas. Al mirar el agua, vi que no había ni una sola pulgada cuadrada libre de medusas.
Estábamos atravesando una inmensa floración y lo único en lo que podía pensar era, si caigo al agua, ¿lograría sobrevivir? La tripulación de mi padre estaba pescando tiburones junto al banco de un pequeño buque cisterna, básicamente enganchando trozos de carne a anzuelos y arrojándolos por la popa para arrastrarlos en el océano. Mi padre, por diversión, diseñó un anzuelo grande de una aleación de acero. Lo describía como increíblemente resistente para usarlo. Le colocaron un gran pedazo de carne y lo lanzaron por la borda. Pasado un rato lo recuperaron, solo para descubrir que la carne había desaparecido y el anzuelo estaba completamente doblado hasta quedar prácticamente recto. En pleno mar abierto no había nada a lo que pudiera haberse enganchado. Sea lo que sea que mordió esa carnada era enorme y tenía una mandíbula con una fuerza monstruosa. Lo que he visto un par de veces y que realmente me puso los pelos de punta fue mientras estaba de guardia en la noche. En varias ocasiones fui testigo de meteoritos tan grandes o incluso mayores que aquellos que se grabaron en las dashcam en Rusia, y lo peor es que parecían caer peligrosamente cerca del barco. Si te situabas fuera, en las alas del puente, podías incluso oírlos. Esta historia no es mía, es de mi padre. Cuando estaba en la universidad, hacía algunas clases de campo que incluían bucear en la bahía de Monterrey. Un día estaba buceando cerca del muelle de Santa Cruz y encontró un carrito de supermercado con ladrillos, bloques de hormigón y una cadena atada al asa. Siguió la cadena y encontró un pie cercenado, desnudo envuelto en ella. Supuso que probablemente algún animal se había llevado el resto del cuerpo, y al parecer sus compañeros ya habían visto cosas parecidas antes. En una presa en Nueva Zelanda comenzaron a aparecer grietas visibles en el concreto del lado exterior de la pared, así que organizaron a unos buzos para bajar a revisar la parte sumergida en busca de daños por ese lado. Mientras bajaban, vieron los escombros que normalmente se acumulan detrás de un muro artificial, ese que impide que el agua fluya como lo haría si no existiera la presa. Resulta que lo que pensaban que eran grandes troncos, en realidad eran enormes anguilas de hasta 3 metros. Que habían alcanzado ese tamaño porque al estar bloqueadas por la presa, nunca lograron migrar al mar, donde se reproducen y mueren. Al no poder cumplir su ciclo natural, simplemente seguían creciendo y creciendo. Debe ser muy siniestro ver anguilas así de grandes flotando en las profundidades del agua. Si este viaje por las sombras del mar te puso los pelos de punta, no te olvides darle a like, suscribirte y dejar en los comentarios si tienes alguna anécdota similar.